Cuando analizamos la materia, no desde el punto de vista de su estado de agregación como en el tema anterior, sino diferenciando las sustancias químicas de las que se encuentra constituida, encontramos una diversidad material que va desde los componentes aislados unos de otros y cuya composición química es constante en toda la masa material, hasta aquellas realidades materiales constituidas por más de una sustancia química diferente. En el primer caso, hablamos de sustancias puras, con unas propiedades físicas y químicas distintivas y propias que permiten diferenciarlas entre sí. Y en el segundo caso se emplea el término mezcla para indicar la presencia conjunta de sustancias distinguibles por sus características. Si describimos las sustancias puras atendiendo al número de elementos químicos distintos que la forman, se puede distinguir las que están constituidas por un único elemento, como en el caso de oxígeno que respiramos, de las sustancias formadas por dos o más elementos químicos distintos, como ocurre en el agua, constituida por hidrógeno y oxígeno. Por otro lado, las mezclas de dos o más componentes diferentes podemos clasificarlas en dos grandes grupos atendiendo a su apariencia visual. Para aquellas mezclas en las que los componentes pueden observarse repartidos uniformemente por todo el volumen que ocupan, se utiliza el término homogéneo. Por contra, si a simple vista se pueden distinguir las diferentes sustancias de la mezcla, cada una de ellas en una zona concreta de la masa material, suele emplearse el concepto heterogéneo. Como se aprecia en los ejemplos, el agua y el amoníaco pueden reunirse en un recipiente para formar una mezcla con dos apariencias totalmente distintas, bien con los componentes íntimamente mezclados por todo el recipiente, bien cada componente situado uno sobre el otro debido a su diferente densidad. A su vez, cada uno de estos cuatro tipos de sustancias pueden describirse a nivel microscópico dependiendo del tipo de agrupamientos atómicos entre sus elementos. Para el caso de las sustancias simples, formadas por un único elemento químico, este puede estar constituido por átomos aislados unos de otros, sin ningún tipo de unión, como ocurre con los metales como los átomos de hierro, o formando moléculas como el caso del nitrógeno, siendo este uno de los conceptos centrales de la química que describe las agrupaciones entre átomos para formar entidades discretas de composición química determinada. Para el caso de los compuestos químicos, estos pueden estar formados por millones de dichas moléculas, tal como ocurre en un recipiente con amoníaco, donde aparecen repetidas agrupaciones de nitrógeno y 3 hidrógenos. Así, las moléculas se clasifican según el número de átomos totales en diatómicas, como el caso del CO cuando tienen 2 átomos, triatómicas como el CO2 con 3 átomos, tetraatómicas como el caso del amoníaco con 3 átomos totales, y pentatómicas como el metano o CH4. Para números mayores se emplean los prefijos griegos hexa, hepta, octa, nona y deca, tal como se emplean en matemáticas para indicar el número de lados de un polígono. Pero hay muchos compuestos químicos que no presentan moléculas independientes como unidad microscópica repetitiva, sino que sus átomos forman un entramado tridimensional, una red ordenada denominada red cristalina o más comúnmente cristal, donde al igual que le ocurre al cloruro sódico o NaCl, cada átomo de un elemento se encuentra rodeado por átomos de otro tipo de elemento, siempre manteniendo una secuencia espacial repetitiva. Estos conceptos deben ser empleados para describir la materia presente en cualquier sistema material, independientemente de la forma gráfica o visual que se nos presente, bien indicando en primer lugar si se trata de sustancias puras o mezclas, el número de sustancias que la forma, la apariencia homogénea o heterogénea, así como si son simples o compuestas, atómicas, moleculares o cristalinas. Las conclusiones que de aquí se obtienen pueden servir para analizar cualquier material, independientemente de que no conozcamos en profundidad la composición química concreta. Una observación clara a este respecto es que la mayoría de materiales en la naturaleza se encuentran en forma de mezcla, ya que muy pocas sustancias se presentan de forma aislada. Por ello, debemos analizar más en profundidad la clasificación de las mismas. Dentro de las mezclas heterogéneas podemos encontrar las suspensiones, como ocurre con el agua turbia de un río o en zumo natural de naranja, dispersiones como las espumas, los geles o los aerosoles, y por último las emulsiones como las salsas, la leche o la propia mantequilla. Pero son las mezclas homogéneas las que mayor importancia presentan para este curso, porque son la base teórica para comprender las disoluciones y aleaciones más frecuentes como el acero, el bronce o el latón. Así, se utiliza el término disolución
para describir cualquier mezcla homogénea donde existe una sustancia mayoritaria a la que denominamos disolvente, en la que se encuentran integradas una o varias sustancias en menor proporción, conocidas en general como solutos. Un ejemplo claro y cotidiano sería la mezcla homogénea que resulta de añadir una cucharada de azúcar a un vaso de agua, donde las dos sustancias puras por separado, con sus partículas constituyentes, se integran en la disolución resultante. Pero no solamente se pueden obtener disoluciones con un disolvente líquido como el agua y un soluto sólido como el azúcar, sino que se encuentran diferentes ejemplos más o menos cotidianos donde el disolvente y el soluto se presentan en cualquiera de los tres estados de agregación de la materia. Un aspecto fundamental a la hora de trabajar con disoluciones es la concentración de soluto, término que hace alusión a la cantidad de esta sustancia en la disolución. Así, cuando se prepara cualquiera de estas mezclas, podemos encontrar un amplio rango de concentraciones de soluto, que van desde aquellas en las que se encuentra muy diluido, es decir, a baja concentración, a disoluciones cada vez más concentradas si aumentamos progresivamente la cantidad de soluto. De este modo, si tomamos un cierto volumen de agua como disolvente y se adicionan cantidades crecientes de soluto, obtenemos diferentes disoluciones diluidas, que pasan a ser concentradas con sucesivas adiciones hasta alcanzar un momento en el que el disolvente no admite más cantidad de soluto y este permanece en el fondo del recipiente en forma sólida. Este último punto se conoce como saturación, de forma que la cantidad máxima de soluto que se puede integrar en la disolución saturada se conoce por el término de solubilidad. Aunque este parámetro depende tanto del disolvente como del propio soluto, la variable física que más influye en su valor es la temperatura de la disolución. De forma que si se representa la cantidad máxima de soluto en la disolución a cada valor de temperatura, se obtienen las denominadas curvas de solubilidad. A la vista de las curvas obtenidas para gases y sólidos, podemos concluir que en el primer caso los gases se disuelven mejor a bajas temperaturas, mientras que en la mayoría de sólidos, con alguna excepción, es al contrario. Curvas similares para los solutos líquidos proporcionan la misma conclusión que en el caso de los sólidos. Por tanto, los gases son los únicos solutos que se disuelven peor a altas temperaturas, y esto es debido a que el movimiento de las partículas de gas aumenta con la temperatura, tendiendo a escapar del seno de la disolución conforme aumenta su agitación térmica. Por esta razón, las bebidas gaseosas se almacenan en la nevera, no porque se deterioren con el calor, sino porque la cantidad de burbujas y con ellas el cosquilleo aumenta cuando se enfrían. Por otro lado, este mismo fenómeno explica que el colacao se prepare mejor en leche caliente que en fría, donde el cacao no se disuelve tan bien y aparecen los grumos de espuma sin disolver. Pero estos conceptos de concentración y solubilidad no son cualitativos, sino que es necesario expresarlos numéricamente. Para ello surgen las diferentes medidas de concentración, cada una de ellas expresadas en unas unidades diferentes, como ocurre con cualquier magnitud. En este curso utilizaremos las tres más sencillas: el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen y la concentración en masa. Las dos primeras no son más que calcular el tanto por ciento de la masa sólida o del volumen líquido que representa el soluto en la disolución. Por ello, normalmente la primera se emplea para sustancias sólidas y la segunda para sustancias líquidas. Hay que tener en cuenta que en ambos casos se deben emplear las mismas unidades en ambos términos de la división, para que se simplifiquen y queden en porcentaje. Por otro lado, la concentración en masa se emplea siempre que tengamos un soluto sólido y el disolvente sea líquido, lo cual es bastante frecuente en el laboratorio. De esta forma, dependiendo de las unidades de masa de soluto y el volumen total de disolución, el resultado de la concentración se puede expresar en diferentes unidades de medida. Estos cálculos permiten determinar las cantidades de soluto y disolvente que deben mezclarse para obtener cualquier disolución de composición y concentración deseada. Así, es igual de importante saber preparar de forma práctica en el laboratorio este tipo de mezclas, tan empleadas en el trabajo diario de los científicos. Este curso nos limitaremos al uso de disoluciones acuosas, es decir, donde el disolvente siempre es agua líquida, ya que son las que casi exclusivamente utilizaremos en nuestros estudios. El material de laboratorio necesario será una balanza para pesar los solutos sólidos y una pipeta para medir volúmenes de solutos líquidos, un matraz aforado de la capacidad total requerida de la disolución y un frasco lavador con agua destilada como disolvente. El primer paso difiere si se trata de un soluto sólido o líquido. En el caso de que sean sólidos, se pesan con ayuda de un vidrio de reloj, mientras que en el caso de los líquidos se emplea una pipeta para trasvasarlos al matraz aforado. En ambos casos se disuelve el soluto en una pequeña cantidad de agua agitando el matraz
y finalmente se enrasa hasta el volumen necesario, es decir, se rellena con agua hasta la marca que indica el matraz aforado, teniendo en cuenta que el líquido forma una curva denominada menisco que debe tocar la línea de enrase con su parte baja. Por último, en este tema, debemos hacer mención al interés que tiene la sociedad de conseguir sustancias químicas puras a partir de recursos naturales, donde casi siempre se encuentran en forma de mezclas. Para ello, podemos valernos de diferentes procedimientos físicos que permitan aislar los componentes de cualquier tipo de mezcla, conocidos en general como técnicas de separación, muchas de las cuales son habituales en nuestro día a día sin que hayamos reparado en su fundamento físico. Existen numerosas metodologías de separación, todas ellas basadas en un fenómeno físico diferente, aplicadas a un tipo de mezcla distinta y para los cuales se emplean herramientas o materiales de laboratorio específicos. Aquí las describiremos atendiendo al estado de agregación de las sustancias presentes en cada tipo de mezcla. Para mezclas de sustancias sólidas encontramos el cribado, la imantación y la extracción. Mientras que la primera utiliza una criba o tamiz para separar los sólidos según su tamaño de partícula, la segunda permite que los sólidos magnéticos puedan aislarse utilizando un imán. En el caso de la extracción, siempre se emplea un líquido extractante que arranque de la mezcla sólida el componente o componentes de interés, quedando un residuo que normalmente se desecha. Para mezclas de sustancias líquidas encontramos las técnicas de destilación y decantación, dependiendo de si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea respectivamente. En el primer caso se aprovecha la diferencia en el punto de ebullición para separar mediante calentamiento en un sistema de destilación el componente más volátil, ya que hierve a menor temperatura, recogiendo y condensando sus vapores en estado puro. Por otro lado, si los dos líquidos se encuentran separados en dos capas diferentes de la mezcla heterogénea, la diferencia de densidad hace que en la parte inferior del embudo de decantación se deposite todo el líquido más denso y flotando sobre él se sitúe el líquido de menor densidad, de forma que la apertura de la llave permite obtener cada componente por separado. Por su parte, las mezclas de sólidos y líquidos son un gran grupo de materiales a los que se aplican principalmente 4 técnicas de separación, de las cuales solo una es aplicable a las mezclas homogéneas, es decir, a las disoluciones con soluto sólido y disolvente líquido. En este caso se emplea siempre la cristalización del soluto por evaporación del disolvente, cuando se deja reposar la mezcla en un recipiente especial denominado cristalizador, nombre que hace alusión al resultado final en forma de cristales de soluto. Pero a diferencia de la cristalización, las otras 3 técnicas de separación de sólidos y líquidos, como son la sedimentación, filtración y centrifugación, se emplean cuando se trata de mezclas heterogéneas. La única diferencia entre ellas es la forma y el tiempo que se tarda en separar los sólidos. Mientras que la sedimentación y centrifugación se basan en las diferencias en el peso de las partículas al hundirse en el líquido, bien de forma natural en la primera o forzada al hacerla girar a gran velocidad en el segundo caso, la filtración fuerza el paso del líquido a través de una superficie con agujeros minúsculos que retienen los sólidos. De esta forma, el material empleado en cada una de estas 3 técnicas es fácil de reconocer y recordar, puesto que hace alusión a la propia técnica de separación: sedimentador para la sedimentación, filtro para la filtración y centrífuga para la centrifugación. Finalmente, una forma especial de separar cualquier mezcla homogénea de hasta cientos de compuestos es la que utiliza alguna de las muchas técnicas cromatográficas disponibles, cuyo nombre proviene de sus primeras aplicaciones a la separación de los pigmentos de hojas y flores, que aparecen como manchas de diferentes colores. Así, la cromatografía se basa en la diferente solubilidad de las sustancias de la mezcla cuando se fuerzan a pasar por la superficie de un adsorbente, de forma que se quedan retenidas en diferentes posiciones conforme avanzan en su recorrido. Como resumen del tema, podemos decir que la composición química de la materia permite clasificar cualquier material dependiendo tanto del número de componentes diferentes como su estructura microscópica y macroscópica. Así, cualquier realidad material que analicemos desde un punto de vista químico puede encuadrarse dentro de los diferentes tipos de sustancias presentados en este vídeo. De todas ellas, las disoluciones o mezclas homogéneas de 2 o más componentes son de especial interés a la hora de describir la materia en términos de soluto y disolvente, independientemente del estado de agregación del componente en menor o mayor proporción. La cantidad de soluto o concentración en la disolución puede expresarse en diferentes formas, pero su valor siempre depende de la temperatura. Finalmente,
Hemos descrito las principales técnicas de separación de mezclas que permiten aislar los componentes unos de otros para así profundizar en su composición y estructura química, tal como plantearemos en los siguientes temas.